Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A ese nivel debe dirigir sus hijos. Aquellos entiendan que son llamados por la voluntad de Dios. Y para que ellos se vean llamados por la voluntad de Dios, usted debe ser alguien llamado por Dios. Y está donde está por voluntad divina. Número uno, usted no puede, y como lo digo en el libro de Hijos Exitosos, no puede conducir a sus hijos a un lugar que no conoce, a una tierra que no conoce, a una tierra que no ha pisado. Usted puede conducir sus hijos a la tierra que poseyó en su espíritu, que visionó en su espíritu y que Dios le dijo que le pertenecía. Por eso el primero en habitar Canaán fue Abraham. Y luego la escritura dice, y su hijo Isaac y su nieto Jacob habitaron en tiendas en la tierra que Dios le prometió a Abraham que un día le daría. Tal y como lo veremos estos 2 días, somos el cumplimiento de la profecía dada sobre nosotros por voluntad divina. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Hable de esta manera sobre su generación, sobre su gente, sobre su llamado, sobre su vida. Deje de decir: yo vengo de un mundo de pecados, mi abuelo era esto, mi papá era esto, ahora a mí me toca pagar las consecuencias de lo que mis padres hicieron. Se cortó la maldición en la cruz del Calvario. Por voluntad divina tienes una nueva simiente. Ahora dice que eres simiente de Cristo Jesús, nacido para reverdecer, para ver la luz de Cristo sobre tu vida y ser llamado apóstol. No tengas miedo de llegar a la grandeza. Tus hijos anhelan verte crecer, anhelan verte decir que sí se puede, anhelan escucharte decir que has logrado los sueños que un día de niño tuviste, anhelan verte decir que eres el cumplimiento de la palabra profética sobre tu vida. El que no había sido llamado, el que no vio a Jesucristo ni caminó con Él, el que perseguía a la iglesia, el que estaba perdido, el que no tenía futuro, Pablo, el que nadie quería, el que todo el mundo rechazaba, el que nadie entendía, ahora se hace llamar a sí mismo por el fruto en su vida, por voluntad divina, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿A quién le escribe? A su hijo amado espiritual Timoteo. Voy a retarte. Tienes que tener siempre un Timoteo a tu lado. Un Timoteo al cual le escribas cartas de amor, a quien inspires con tu vida. Al hijo de otro, al hijo de otra, que te mira y que te observa, que de repente sin quererlo te dice papá, porque te has convertido en alguien cercano, y a quien llamas hijo, porque le aconsejas en la intimidad del corazón. Pablo podía haber escrito a la iglesia grande de Roma, importante de Roma. Pablo podía haber escrito a la iglesia de Éfeso su última carta, pero la última carta que nosotros escribamos será a los que estén cerca de nuestro corazón, a los que hemos amado, a los que hemos marcado, con los que hemos gastado. A ellos escribiremos nuestra última carta. Pablo le escribe desde el lugar donde él ha llegado. Como lo digo en el libro de Hijos Exitosos, tienes que elegir tu última montaña de este lado del Jordán, donde se vea la tierra prometida, y a tu lado tiene que haber un Josué para contarle que allá está la tierra que él heredará y que Dios nos dijo a nosotros que ellos heredarán. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Se acabó el tiempo del llanto para comenzar a contar que somos el fruto del sacrificio de Cristo y que estamos donde estamos por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Una promesa que nos ha traído hasta acá, que ha marcado nuestra existencia, que nos ha sostenido en el desierto, que nos ha levantado el ánimo, que te ha dicho que llegarás. ¿A quién le escribe? A mi hijo querido Timoteo.
¿Era su hijo? No. No, no era su hijo. Era el hijo de una madre y donde el papá no está. No conocemos la historia con exactitud. Es el hijo de una dama. A mi hijo Timoteo, a mi querido hijo Timoteo. Timoteo tuvo un mentor, un pastor, un guía espiritual, con quien había cercanía, de quien recibía consejo, de quien recibía orientación, de quien recibiría instrucción, de quien recibiría ejemplo, a quien le daría la palabra para animarlo, con quien oraría, como escuchamos los testimonios ahora. Involúcrate en tu célula, métete de lleno en tu célula y conviértete en el Pablo para un Timoteo. Crece lo que han hecho contigo, lo que has visto que tus pastores han hecho contigo, ve y hazlo con otro. No tiene edad. Mi amigo Fauri, que mañana cumple 13 años es. Hoy o mañana. Mañana, ponte de pie, Fauri. Mira, tiene 13 años. Mañana cumple 13 años. Estábamos en el auto con Fauri terminando de predicar en la iglesia. Y los niños corrían y se acercaban a la orilla de la ventana y le miraban y le gritaban y le decían: Fauri, 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 Fauri. Y yo le digo: Fauri, pero te admiran. Dice: sí. ¿Y siempre es así? Sí, siempre es así, me dice. Y le ayudé a abrir sus ojos para hacerle entender que desde esa edad ya es un Pablo. Desde esa edad ya es un Pablo. Y que hay Timoteos que lo siguen. Que la mirada de los niños más pequeños están fijas en él. Oyen lo que habla, oyen lo que dice, oyen cómo piensa. Y acuden a él para saludarlo. Fauri, 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 le decían. Siempre hay alguien que en secreto te escucha y te mira. Posiblemente eres la maestra en la escuela. Y cuando llamas el nombre de aquella niña, sus ojos brillan. Y cuando le extiendes los brazos, corre a tu lado para recibir tu abrazo. Posiblemente sea el único abrazo que reciba. Posiblemente no hay un papá en esa casa. Y cuando llega a la célula, no llega por aprender, llega por tu abrazo. Llega porque tú le escuchas. Llega porque les prestas el hombro para que llore. Llegarán a nuestras células, no porque seamos grandes maestros. Llegarán a nuestras células porque está lleno de amor. Porque le comenzaste a llamar hijo. Porque amaste el hijo de Eunice, el hijo de María, el hijo de Carla. Y de repente le dijiste: oye, no vi a tu hijo. Y que vayas allá y le digas: oye, el pastor preguntó por ti. ¿Por mí? ¿Y por qué preguntó por mí? No sé, llámalo. Nada, que pregunté por ti porque te extrañé en la célula. Solo di eso, te extrañé. Lo mirarás llegar el martes siguiente, el miércoles siguiente, y te buscará en silencio y te quedará mirando a la distancia hasta que le extiendas los brazos y le digas: estaba orando por ti, y te bajes un poco y lo estreches entre tu pecho y le digas: hijo. Posiblemente seas el único hombre que le ha dicho hijo. Posiblemente seas el único abrazo que das, que recibe ese joven. Posiblemente seas la única figura que admira. Detente para abrazar a los que están a tu lado. Como dijo, en el supermercado. Puede ocurrir en tu trabajo. Puedes ser el joven nuevo en el trabajo, a quien si te detienes a preguntarle: ¿cómo te llamas? Por primera vez alguien se detuvo a preguntar: ¿cómo me llamo? ¿Cómo estás?
¿Perdón? Es que yo oro por mis compañeros de trabajo. Y el otro día orando pensé en vos. Había una compañera que se reía de mi fe en la facultad. Y yo oraba por mis compañeros. Y aquel domingo en la noche, ella vino a mi corazón y de repente comencé a llorar por ella y su familia. Era una intelectual, una estudiante de leyes destacada. Yo llevaba mi Biblia, la ponía encima y yo miraba su sonrisa pícara de burla porque yo era cristiano. La topé afuera de la puerta y le dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dice. ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué pregunta? Es que anoche oraba a Dios y Dios lo puso en mi corazón. Y anoche oré por tu familia. Por primera vez su máscara de orgullo fue quitada y observé el rostro del ser humano que estaba atrás de ella. Sus lágrimas cayeron y me dijo, ¿cómo supo que estoy teniendo un problema? No sé. Solo sé que Dios te ama tanto que ha puesto personas a orar por ti. Hay tantos Timoteos buscando que alguien le diga, hijo, solo estaba orando por ti. Acércate a los Timoteos de tu barrio, a los Timoteos de tu trabajo, a los Timoteos de la escuela, a tus compañeros, a los amigos que te miran y que te observan, a los que puedes detenerte para abrazar, para contemplar. Dios, sigue diciendo la Escritura, Dios, el Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Sigue diciendo el saludo. Y el verso 3 dice, al recordarme de día y de noche en mis oraciones. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones. Una de las cosas que he admirado de la iglesia es la forma en que oran por el país. Es la forma en que claman por el país. Y cómo han introducido en sus oraciones la oración por Venezuela. No podemos soltar a Venezuela. No podemos soltar a Venezuela. Nuestros hermanos sufren de hambre. Es un estado de miseria extrema. Tenemos que gemir, tenemos que clamar, tenemos que orar hasta que la libertad venga y vuelva. Uno de los países más ricos, no de América Latina, del mundo, con uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, con gas natural, con riqueza natural impresionante. Hoy sufren nuestros hermanos. Al recordarme de día y de noche en mis oraciones, tienes que cubrir en oración a tus hijos. Tienes que cubrir en oración a tus compañeros, a tus amigos. Aquí he conocido una organización que se llama Madres que Oran. He ido a varios centros educativos aquí influyentes. He podido estar con los chicos. Ayer en la mañana estuve en uno de estos colegios y fue fascinante hablar con los jóvenes. Y son grupos de madres que se unen a orar y a clamar y a ayudar. Oran en el auto cuando terminan o entran a clases. Oran en una oficina o en la casa de algunas. Y cuando he escuchado la oración de ellos, el testimonio de ellos, me ha impactado. Ten un grupo de oración para gemir por tus hijos, para clamar por tus hijos, para interceder por tus hijos. Déjame decirte, comenzarás a ver milagros. Día y noche oro por ti, Timoteo. Día y noche oro por ti. Los que se han quebrantado, los que han venido al Señor, todos cuentan. Y yo llegaba a casa y observaba a mamá orando de rodillas y miraba a papá tirado orando de rodillas.
Únete, ten un grupo, ten tu célula, incluye a tus hijos en oración. Ninguno de los nuestros se perderá. Todos los pródigos volverán del país enemigo, serán atraídos con cuerdas de amor. El Espíritu Santo los alcanzará por medio de la oración. Nos toca a nosotros conquistarlos en medio de la oración. Siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Déjame llevarte al otro nivel. Nuestros hijos nos observan, nos ven. El otro día caminaba en oficina y una compañera salía detrás de nosotros, caminaba al lado de Daniel y grita, dice: ¡ay, qué susto! Y perdón, dice: es que caminan igual. Y eso me emocionó. Envié a Esteban a un programa de televisión nacional. Era una entrevista con un periodista secular. En aquel momento tenía Esteban 19 años. Yo estaba asustado. ¿Cómo le iba a ir a sus 19 años? Pues se sentó como si fuese a la sala de su casa. Comenzó a hablar con una libertad impresionante, como si siempre hubiese estado en televisión. Y cuando comienzo a escuchar el desarrollo de la entrevista, lo que más me impresionó al escucharlo hablar es que no sabía si era Esteban o era yo. Se parecen a nosotros. Tu ejemplo, la forma en que hablas en casa, la forma en que resuelves tus problemas en casa, la forma en que no hablas mal de tus líderes, la forma en que proteges tu corazón, la forma en que sanas las heridas de tu alma, la forma en que administras las finanzas, tu ejemplo, la forma en que caminas, la forma en que te comportas, tu ejemplo, marca la vida de los que están a tu lado, de tus hijos. Hablan como vos, caminan como vos. Pero en ese ejemplo nos están hablando de una manera directa. En el libro Hijos Exitosos transcribo una de las notas que me escribe Esteban y me dice: papá, te admiro más allá de que seas Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Te admiro porque eres mi papá. Y dice: nunca cambies, papá. Nunca cambies tu forma de ser, tu forma de bendecirnos. Y comienza a abrir su corazón y a decirme: te amo. Pero de repente abre una luz que pone un espejo impresionante que me confronta y me dice: papá, y por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Lo que está diciendo es: papá, he crecido y no me levanto sobre las palabras que hablas, me levanto sobre el nombre que construyas. No me levanto sobre lo que dices, me levanto sobre tu reputación. Lo que mi hijo me está diciendo a los 19 años en aquel momento es: voy detrás de ti y tú me abres camino. Llevo tu apellido. En estos días, cuando hice un video a favor de la familia en las elecciones de Costa Rica y llovían las críticas, Esteban contestó una de ellas y dijo: el que ha escrito eso ha hecho esto, esto y esto y esto y esto. Y no solamente eso, lo conozco. Cuando Helen me leyó lo que escribió Esteban, yo me extasié de sentir el corazón de mi hijo. Conocen tu reputación, la que das en casa. Se levantan sobre tu reputación. Vive de tal manera que tu reputación le abra puertas a tus hijos. Que tu reputación, que el pronunciar tu apellido, cuando vayan a declararse a la chica que aman y pidan la entrada a aquel papá que tiene esa cara de ogro, de competencia, que al pronunciar tu nombre se le abran las puertas porque es tu hijo. Déjame ir terminando. Verso 4. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría.
Wow. Vea, yo veo esta carta y la veo como un hombre. Cuando los hombres nos reunimos, los hombres no lloramos. Los hombres hablamos de fútbol y eso es una conversación profunda. Hablamos del gol de Cristiano Ronaldo y esa es una conversación íntima. Hablamos de negocios. Hablamos de autos. Los hombres hacemos silencio y nos comunicamos. De las primeras enseñanzas del doctor Dobson que yo escuchaba, decía mi jefe, y cuando yo era niño, mi papá me llevaba de pesca y en la madrugada me levantaba y me daba la caña de pescar y nos íbamos a la orilla de un río y me sentaba en un pequeño tronco y yo tiraba la cuerda y mi papá se ponía a la distancia en otro árbol y los dos tirábamos la cuerda y había una conexión entre nosotros dos. Todo era perfecto hasta que Helen dijo, ¿cómo haber conexión si no hablaban? Las mujeres no entienden eso. Por eso nunca sale en un anuncio de pesca mujeres, solo aparecen hombres. Porque la pesca es en silencio. Pero esperen, ese no es el tema. ¿Sabe cuál es el tema? ¿Qué nivel de comunicación había entre ese pastor y su joven discípulo que hablaban temas del corazón y terminaba llorando en su hombro? ¿Con quién lloran sus hijos? ¿Con quién lloran sus hijos? ¿A quién le cuentan que están enamorados? Lo cuento en el libro. A veces uno tiene noches que quisiera no existieran. Una de estas noches, Daniel saliendo del colegio, quería ir a una de estas fiestas. Helen decía, no tiene que ir. Y yo dije, él el otro año va a la universidad. Él tiene que encontrarse con él y con su propio destino. Yo creo que debe de ir. Bueno, podés ir, pero te busco a la 1, Daniel. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Conoce eso? ¿Pero por qué? Todos se quedan a dormir, ¿pero por qué? Ya estoy grande, ¿pero por qué? Tengo 17. Sí, mi amor, pero usted tiene papá. A la 1. Bueno. Enojado. 5 para la 1 suena mi celular. Papá, voy por ti. Papá, ven ya. La policía está aquí. Encontraron armas o droga. Nadie puede salir ni entrar, papá. Todos somos menores de edad. Nadie puede salir si los papás no vienen. Oh. Espera, Daniel, ya voy. Es cuando uno dice, ¿por qué no le hice caso a Helen? ¿Por qué siempre las mujeres tienen razón? ¿Por qué? Algún día nosotros tendremos la razón. Y tomé mi auto. Es cuando el corazón quiere salirse. Hay noches que uno quisiera que no existieran. Yo decía para mis adentros, ay Señor, que no me conozca el policía. Era imposible. Entonces puse el aire acondicionado y cerré las ventanas para que cuando el policía viera a un padre responsable dijera, pase, pase, ¿no? No, pero él me detiene y que baje el cristal. Ay. Y yo vuelvo a ver así, como perro regañado, ¿no? Antes de que me diga nada. Y él, en lugar de felicitarme,
que lo felicito por venir por su hijo. Me mira, se le saltan los ojos. Dice, es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. Ay, Dios mío. Ahí es donde uno dice, tierra. Pero volví a ver al policía. Posiblemente había un brillo en mis ojos. Sí, tenía vergüenza. Pero es mi hijo. Es mi hijo. Y le dije, sí, señor. Vengo por mi hijo. Pero hace mucho tiempo le dije a él que no importa dónde estuviera, y no importa lo que hubiese hecho, y no importa la hora que fuera, no importa cuánto yo tuviera que viajar, si él me llamaba, yo vendría por él para llevarlo de vuelta a casa. Aquí estoy, Señor. Vengo por mi hijo. No siempre tiene que ser así. Fui a buscar a mis hijos algunas de esas noches oscuras. No eran malas personas. Y algunos momentos me decían, papá, ¿podemos llevarla a ella y a ella y a ella? Claro. ¿Y sus papás van a venir? No, papá. Sus papás no van a venir. Pero súbelas, mi amor. Vamos, vengan, chicas. Vamos al auto. Y era un momento para amar a estas chicas también. Tienes que ir a buscar al que está pasando una noche oscura. No necesita que lo culpes, que lo señales. Necesita que le llames, hijo, espérame ahí, ya llego. Tu amor, más alto que